Nunca olvidaré lo que vi aquella mañana de otoño. La luz dorada se filtraba por la ventana de la habitación de invitados de nuestra posada, la rosa eterna, y se posaba sobre una escena que quemó mi alma al instante. Allí estaba mi esposo, Héctor, el hombre con el que compartí mi vida durante 43 años, abrazando íntimamente a Valeria, la joven chef que, en 2 semanas, se convertiría en la esposa de nuestro hijo. No fue un simple abrazo ni un beso fugaz. Era la manifestación de una conexión que me destrozó, dejándome paralizada en el umbral. El camisón de seda que yo le había regalado a Valeria, una bienvenida simbólica a nuestra familia, ahora se deslizaba entre las manos de mi propio marido. Di media vuelta con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, y entonces lo vi. Gabriel estaba parado al final del pasillo, su rostro tan pálido como el mármol. Él me susurró con una voz rota que no parecía la suya: «Mamá, esto ha estado sucediendo durante meses. Y hay algo peor que todavía no sabes. La historia que están a punto de escuchar es más que una traición. Es la revelación de una oscura conspiración que amenazó con robarnos no solo a mi esposo, sino también el legado de toda una vida. Permanezcan conmigo para descubrir la terrible verdad detrás del secreto de mi nuera y mi esposo. Y escríbanme en los comentarios desde dónde están viendo este relato. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Isidora. Tengo 65 años y, hasta aquella fatídica mañana de septiembre, creía estar viviendo los años más plenos y felices de mi vida. Mi esposo, Héctor, de 68 años, y yo habíamos construido juntos la Rosa Eterna, una pequeña pero encantadora posada en el corazón de San Miguel de Allende, que finalmente comenzaba a florecer y prosperar después de décadas de arduo y constante trabajo. Todo parecía marchar viento en popa. Nuestro hijo, Gabriel, de 32 años, había regresado de Portugal, donde completó una maestría en gastronomía y estaba a punto de casarse con Valeria, una joven y talentosa chef que conoció durante sus estudios. Aquel viernes particular de septiembre, la boda estaba marcada en el calendario para dentro de tan solo 2 semanas. Los arreglos florales ya habían sido seleccionados con esmero. El menú nupcial estaba finalizado hasta el último detalle, y las invitaciones, con sus elegantes sobres, habían sido enviadas a nuestros seres queridos. Me desperté temprano, como lo hacía siempre, con el sol apenas asomando sobre las montañas, para comenzar con los preparativos del desayuno para nuestros huéspedes. Nuestra posada es un lugar íntimo, con solo 8 habitaciones, y nos enorgullecemos enormemente de ofrecer una atención personalizada y familiar a cada visitante. El delicioso aroma a pan casero, recién horneado, ya inundaba toda la cocina mientras yo servía el agua para el café, preparándome para un día más de labor y amor por lo nuestro. Valeria había llegado la noche anterior para las pruebas finales de su vestido y los últimos ajustes de la boda. Se estaba quedando en la habitación de invitados de nuestra casa principal, un espacio separado de la posada, mientras Gabriel se mantenía en su apartamento en la ciudad hasta el día del enlace, respetando las tradiciones. Lo que noté como extraño fue que Héctor, quien normalmente me ayudaba con el desayuno y las primeras tareas de la mañana, estaba inexplicablemente ausente. Debe estar resolviendo algún problema con la fontanería, me dije a mí misma, intentando tranquilizarme. Él siempre fue excepcionalmente bueno y hábil para arreglar cualquier cosa que se rompiera en la posada. Terminé de disponer con cuidado las bandejas de frutas frescas y decidí que era hora de buscarlo. La casa estaba envuelta en un silencio inusual, roto solo por el sonido lejano de voces que parecían provenir del pasillo que conducía a las habitaciones. Mi primer pensamiento fue que quizás Valeria ya estaba despierta y conversaba con Héctor sobre algún detalle de la boda. Pero, a medida que me aproximaba, me di cuenta de que esas voces provenían específicamente de la habitación de invitados. La puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, permitiendo un atisbo del interior. No sé qué fuerza me impulsó a detenerme justo antes de tocar. Tal vez fue el tono bajo y conspirador de las voces, o quizás un instinto primario que hasta ese momento ignoraba poseer.
a través de la rendija minúscula de la puerta entreabierta. Presencié algo que jamás, en toda mi vida, imaginé ver. Mi esposo, Héctor, estaba sentado cómodamente en el borde de la cama, y Valeria, mi futura nuera, se encontraba de pie justo entre sus piernas. Las manos de él estaban posadas en su cintura, justo debajo del camisón de seda que yo, con todo mi cariño, le había regalado a ella como un gesto de bienvenida a nuestra familia. Se estaban besando. Un beso profundo y prolongado con una familiaridad que gritaba a los cuatro vientos que aquello no era la primera vez. Los huéspedes comienzan a llegar en una hora. Susurró Héctor, su voz áspera y urgente, de una manera que yo, después de tantos años de matrimonio, reconocía perfectamente como el preludio de la pasión. No podemos demorarnos, solo un poco más, respondió Valeria, mientras desabrochaba con lentitud la camisa de mi esposo. Y entonces pronunció las palabras que me helaron la sangre: Gabriel no regresará hasta la noche. Escuchar el nombre de mi hijo en su boca, mientras tocaba a mi marido, fue como sentir un puñal de hielo atravesarme el corazón. Retrocedí instintivamente, mi mano voló a mi boca para intentar amortiguar el gemido ahogado que amenazaba con escapar. Fue en ese instante de terror y confusión cuando, al final del pasillo, noté la presencia silenciosa de Gabriel. Estaba allí observándome con una quietud aterradora. Nuestras miradas se cruzaron en un momento de comprensión mutua, profunda y completamente devastadora. Él lo sabía. Él también había descubierto esta horrible verdad y por la expresión desolada en su rostro, supe que lo sabía desde hacía algún tiempo. En silencio, Gabriel gesticuló para que lo siguiera hacia la terraza trasera, lejos de los oídos de Héctor y Valeria. Mis rodillas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Arrastré mis pies temblorosos por el pasillo. Cuando por fin llegamos al aire fresco y frío de la mañana, lágrimas silenciosas y amargas ya corrían por mi rostro, descontroladas. ¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?, pregunté, mi voz sonando extraña, casi irreconocible incluso para mis propios oídos. 3 meses, respondió Gabriel. Su voz se mantuvo extrañamente tranquila y controlada, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde su nacimiento, revelaban un dolor insondable y profundo. Encontré mensajes en su celular, explicó. Al principio, quise creer que era solo un flirteo inocente, un juego sin importancia, me dijo, mientras sacaba su propio celular del bolsillo. Me mostró fotos, mensajes de texto y lo que eran pruebas irrefutables de encuentros en hoteles. Esos encuentros se daban cuando supuestamente Héctor estaba fuera en viajes de negocios comprando suministros para la posada. Y Valeria, por su parte, estaba visitando proveedores para el nuevo restaurante que planeaban abrir. Cada imagen y cada palabra eran un clavo más en el ataúd de mi matrimonio y de la imagen que tenía de mi vida. ¿Por qué no me lo contaste antes, Gabriel?, pregunté, sintiendo que una rabia intensa y caliente se mezclaba con mi dolor paralizante. Quería estar absolutamente seguro, mamá, dijo Gabriel, pasando una mano nerviosa por su cabello, un gesto que, irónicamente, me recordaba tanto a su padre, el traidor. Y luego, cuando confirmé la terrible verdad, pensé que quizás sería mejor que nunca lo supieras, que tal vez podríamos simplemente seguir adelante, fingir normalidad. Me reveló que él ya había terminado su relación con Valeria en privado, pero que ambos habían acordado mantener las apariencias de la boda inminente para evitar un escándalo público que pudiera dañar la reputación y el negocio de la Rosa Eterna. Pero ¿Luego qué pasó?, pregunté, sintiendo como mi corazón latía con una furia ensordecedora contra mis costillas. Luego descubrí algo mucho peor, dijo Gabriel, bajando aún más la voz hasta convertirla en un susurro grave. Algo que envuelve a la posada, a nuestras finanzas y un plan que tienen para echarnos de aquí para que perdamos todo. El mundo entero comenzó a dar vueltas a mi alrededor. 43 años de matrimonio. Una vida entera que construimos con sudor y sacrificio, piedra sobre piedra. Y ahora todo se desmoronaba ante mis ojos, consumido en una sola y horrible mañana de septiembre. Mi dolor se transformó en una fría y urgente necesidad de acción.
Cuéntamelo absolutamente todo, dije, secándome las lágrimas con el dorso de mi mano. No me ocultes absolutamente nada más. Necesito saber exactamente contra qué enemigo estamos luchando ahora. Y así, mientras el sol de San Miguel de Allende se elevaba lentamente sobre las majestuosas montañas y los huéspedes en la posada, esa posada que construimos con tanto amor, comenzaban a despertar. Mi hijo me reveló la magnitud total de la traición que amenazaba con destruir no solo mi matrimonio, sino todo lo que habíamos forjado durante una vida entera. Gabriel me condujo en silencio hacia la oficina, un pequeño reducto en la parte trasera de la posada, asegurándose de que estuviéramos lejos de la casa principal, donde Héctor y Valeria aún permanecían, ajenos a que su secreto había sido expuesto a la luz del día. Mis piernas se sentían increíblemente pesadas, como si caminara a través de erines movedizas densas. Cada paso era un esfuerzo titánico contra la gravedad de mi propio dolor. La oficina era un espacio pequeño y acogedor, con una vista serena a los jardines que yo misma cultivaba con tanto cariño. ¿Cuántas incontables horas había pasado yo allí, organizando las reservas de los huéspedes, planificando meticulosamente los menús y calculando hasta el último gasto? Este espacio, que siempre había sido mi refugio de paz y mi centro de operaciones, ahora me parecía extraño, ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otra persona que yo ya no conocía. Gabriel cerró la puerta con una suavidad deliberada y sacó un sobre grande de un cajón que, por lo general, permanecía cerrado con llave. Yo nunca había sentido la necesidad de abrirlo. Era su espacio de trabajo privado, donde guardaba documentos relacionados con el futuro restaurante que él planeaba inaugurar después de la boda. Siéntate, mamá, dijo Gabriel con una dulzura inusual, acercándome una silla. Noté que sus manos temblaban ligeramente, traicionando la calma artificial que intentaba mantener por mí. Dentro del sobre había decenas de documentos apilados, extractos bancarios, propuestas de negocios, contratos legales y correos electrónicos cuidadosamente impresos. Gabriel los esparció metódicamente sobre la mesa de madera mientras yo observaba, sintiendo mi estómago contraerse dolorosamente en anticipación al desastre inminente. Todo empezó cuando me di cuenta de que Valeria estaba demasiado interesada en las finanzas de la posada. Comenzó Gabriel, su voz controlada y firme. Al principio pensé que era solo interés profesional, ya sabes, una chef queriendo aprender sobre los aspectos empresariales del negocio. Pero luego me percaté de que estaba haciendo preguntas muy específicas sobre nuestros títulos de propiedad, los contratos de préstamo y hasta las pólizas de seguro. Me mostró una copia del contrato original de la Rosa Eterna. El inmueble, un edificio con más de 100 años de historia. Lo habíamos comprado a nombre de Héctor y mío hace más de 30 años, cuando no era más que una casa vieja y abandonada que transformamos con nuestras propias manos y sueños. La verdad que vino a continuación me golpeó con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. Papá ha estado alterando documentos, mamá, continuó Gabriel, la rabia subiendo en su voz. Abrió una empresa a su nombre hace 2 años, sin incluirte legalmente, y comenzó a transferir propiedades a esta nueva entidad. Sentí que toda la sangre se drenaba de mi rostro. ¿Cómo es eso posible? Yo nunca firmé nada, exclamé, sintiendo un nudo de pánico en mi garganta. No, no firmaste, interrumpió Gabriel con suavidad, colocando frente a mí una pila de documentos que, para mi horror, parecían llevar mi firma. Falsificó tu firma. Mírala con mucha atención. Examiné los papeles amarillentos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba aún más rápidamente. Las firmas eran casi perfectas, reproduciendo mi nombre, Isidora Pérez, con una exactitud escalofriante, pero había pequeñas, diminutas diferencias que solo yo, la dueña de esa caligrafía, notaría. La manera en que yo curvaba la letra y en Isidora, la presión exacta del bolígrafo sobre el papel. ¿Por qué haría algo así? Susurré, apenas audible, incapaz de comprender la profundidad de esta traición tan absoluta. Gabriel suspiró profundamente antes de continuar con la siguiente parte de la revelación, la que unía el romance con la estafa. Valeria no es quien creíamos que era.
Ella nunca fue una chef en Portugal, mamá. De hecho, trabajaba para una promotora inmobiliaria muy grande que se especializa en adquirir propiedades históricas para transformarlas en desarrollos de lujo. Me mostró fotos en la pantalla de su celular. Allí estaba Valeria, en eventos corporativos, vestida con elegantes trajes de chaqueta en lugar de los delantales de chef que yo la veía usar cada vez que visitaba nuestra posada. Planean vender la Rosa Eterna. Mamá, dijo Gabriel con una seriedad sombría. Hay una propuesta formal de una cadena de hoteles internacional interesada en este terreno específico. El valor es astronómico. Miré el documento que me mostró una propuesta de compra que detallaba una suma por 8.5 millones de pesos mexicanos. O la cantidad equivalente en la moneda de destino. Una cifra que yo consideraría astronómica. Pero la posada es nuestra vida, murmuré, sintiéndome mareada y sin aliento. Es absolutamente todo lo que construimos juntos, cada ladrillo de nuestro futuro, para ti y para mí, sí, afirmó Gabriel, su voz llena de amargura. Para papá, aparentemente, es solo un activo a liquidar, ¿y la boda? Pregunté, la terrible realidad golpeándome en olas sucesivas y dolorosas. Era todo una farsa, asintió Gabriel lentamente. Valeria me conoció en Portugal, pero no fue por casualidad. Ella fue enviada específicamente para acercarse a mí cuando la promotora descubrió el potencial de la Rosa Eterna. El plan maquiavélico era simple: casarse conmigo para obtener acceso legal y familiar a la posada, ayudar a mi esposo a transferir los activos a la nueva empresa sin levantar ninguna sospecha, y luego, después de un rápido y discreto divorcio, dividir las ganancias de la venta multimillonaria. ¿Y tu padre, Héctor? Pregunté, apenas pudiendo articular las palabras. ¿Cómo se involucró él en este horrible plan? No estoy completamente seguro de cuándo comenzó el romance, dijo Gabriel, evitando mi mirada con vergüenza. Pero por los mensajes que encontré, parece que Valeria lo abordó primero con la propuesta de negocio y luego las cosas evolucionaron hacia lo personal. Creo que él ya estaba insatisfecho, tal vez aburrido de la vida tranquila aquí, soñando con una jubilación increíblemente lujosa en algún lugar soleado. Recordé cómo Héctor había estado hablando frecuentemente en los últimos años sobre amigos suyos que habían vendido sus negocios y se habían mudado a la costa o al extranjero. Como suspiraba con un anhelo nostálgico al ver reportajes sobre resorts en playas paradisíacas. Yo siempre había considerado esos comentarios como sueños inofensivos de un hombre trabajador, nunca imaginando que pudieran ser la semilla de un plan real y destructivo. Descubriste todo esto hace 3 meses, completé, sintiendo un frío en el alma. Encontré un documento incriminatorio en el portátil de Valeria cuando lo dejó abierto por accidente. Era un informe detallado para sus superiores en la promotora, detallando cada paso del proyecto Posada de las Montañas, así le llamaban. Había fotos mías, tuyas, de papá, descripciones detalladas de nuestra rutina diaria, de las finanzas de la posada. Parecía un verdadero dossier de espionaje. Cerré los ojos, intentando absorber el impacto de cada nueva y cruel revelación. Esto no era simplemente un caso de infidelidad conyugal, dolorosa como ya era. Era una conspiración elaborada y despiadada para robar, no solo a mi marido, sino todo el legado y la vida de nuestra familia. El aire se sentía cargado de la amargura de la traición. ¿Qué hiciste cuando lo descubriste, Gabriel? Pregunté, sintiéndome ya fortalecida por una determinación fría que reemplazaba el shock inicial. Mi voz sonó firme, resonando en la pequeña oficina que ahora parecía el cuartel general de una operación secreta. Confronté a Valeria, dijo Gabriel, volviendo a pasarse la mano por el cabello con nerviosismo. Al principio, lo negó todo con una habilidad impresionante. Pero cuando le mostré las pruebas irrefutables, cambió de táctica rápidamente. Me explicó que Valeria, con una audacia pasmosa, le ofreció una parte en el acuerdo, ganar una fortuna, empezar una vida nueva y cómoda. Abrir su propio restaurante de ensueño en cualquier parte del mundo. ¿Y a papá?
¿Lo confrontaste a él también?, le pregunté, manteniendo la respiración. Gabriel negó con la cabeza, una expresión de vergüenza y dolor cruzó su rostro. No tuve el coraje, mamá, admitió, su voz apenas un susurro. Mantuve las apariencias con Valeria, fingiendo que estaba considerando seriamente su propuesta. Para ganar tiempo, mientras yo reunía más y más pruebas e intentaba desesperadamente descubrir cómo protegerte a ti y a nuestra posada. Mi plan era cancelar la boda en el último momento, alegando dudas personales. Pero nunca imaginé que tú lo descubrirías así de esta manera. Miré por la ventana de la oficina hacia el jardín y la estructura de la rosa eterna que Héctor y yo habíamos construido con tanto amor y esfuerzo. Cada piedra, cada tabla del suelo, cada rosal en el jardín contaba la historia de nuestro amor y de nuestro arduo trabajo conjunto. O al menos eso era lo que yo había creído hasta ese amanecer. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, sintiendo que una determinación inquebrantable se asentaba en mi pecho. Gabriel me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Quizás esperaba que me desmoronara por completo, que me hundiera en el llanto y la resignación, mamá. Todavía tenemos un poco de tiempo, dijo él, un pequeño brillo de esperanza asomando en sus ojos. La transferencia final de la propiedad está programada para justo después de la boda. Técnicamente, la posada sigue siendo legalmente nuestra. Si actuamos con rapidez, entonces actuaremos, interrumpí, enderezando mi postura con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Primero, necesitamos hablar con un abogado. Hoy mismo, sin falta, tengo un amigo que es especialista en derecho inmobiliario, el doctor Ramiro Cortés, respondió Gabriel de inmediato, con una prontitud que me dio un gran consuelo. Podemos reunirnos con él discretamente en la ciudad. Bien, asentí. Mientras tanto, tenemos que seguir adelante como si absolutamente nada hubiera pasado. No pueden, bajo ningún concepto, sospechar que descubrimos su plan. Gabriel me miró con una expresión que oscilaba entre la preocupación y una admiración evidente. ¿Puedes hacer eso, mamá? Enfrentar a papá y a Valeria, sabiendo todo lo que sabes. Respiré hondo, inflando mis pulmones con el aire frío de la mañana, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Durante 43 años he cuidado de esta familia y de este negocio, declaré con una voz sorprendentemente firme. No voy a permitir que un par de traidores lo destruyan todo ahora. En ese instante decisivo, escuchamos pasos que se acercaban a la oficina. Rápidamente, Gabriel recogió todos los documentos incriminatorios y los guardó de nuevo en el sobre, devolviéndolo al cajón cerrado con llave. La puerta se abrió y allí estaba Héctor, mi esposo. El hombre que yo había amado durante más de 4 décadas, sonriendo casualmente como si nada en el mundo estuviera mal. Ah, están aquí, dijo sin preocuparse. Los huéspedes ya están preguntando por el desayuno, Isidora. Forcé una sonrisa. Una máscara que nunca imaginé que necesitaría usar con el hombre que compartía mi cama. Voy para allá ahora mismo, querido, respondí, mi voz era asombrosamente firme. Solo estábamos revisando algunos pequeños detalles de la boda con Gabriel. Héctor asintió. Su mirada se encontró brevemente con la de Gabriel antes de volver a mí. Había un atisbo de sospecha en esos ojos que conocía tan bien. ¿O era solo mi imaginación desbocada? No te demores, dijo, cerrando la puerta al salir. Gabriel y yo permanecimos en silencio por un momento, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. El juego comienza ahora, murmuré, levantándome y ajustando mi delantal al juego de ellos. Solo que ahora nosotros también estamos jugando y lo haremos mejor. El resto de aquel día transcurrió para mí como un sueño febril y distorsionado. Serví el desayuno a los huéspedes con una sonrisa que se sentía automática y vacía. Respondí preguntas sobre atracciones locales y predije el clima con la misma rutina de siempre, todo mientras observaba a Héctor y Valeria interactuar con los demás. Pequeñas miradas cómplices, toques aparentemente inocentes, códigos secretos que nunca antes había notado, pero que ahora, a la luz de la verdad,
parecían dolorosamente evidentes. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que mi propio marido, el hombre con quien había compartido una cama durante más de 4 décadas, estaba viviendo una doble vida justo debajo de mis narices? A las 14 horas, cuando la posada quedó temporalmente vacía porque los huéspedes salieron a pasear por la ciudad, Gabriel y yo escapamos discretamente. Le dijimos a Héctor que íbamos a verificar los arreglos florales para la boda, otra mentira más que añadir a la red de engaños que ahora envolvía a nuestra familia. La oficina del abogado, el doctor Ramiro Cortés, se encontraba en un edificio antiguo y distinguido en el centro histórico de San Miguel de Allende. Era un hombre de mediana edad, con ojos perspicaces y una expresión seria y profesional. Escuchó nuestra historia con una atención metódica, tomando notas ocasionalmente y pidiendo aclaraciones muy puntuales. Señora Isidora, dijo finalmente, después de que terminamos de exponer la grave situación y presentar los documentos que Gabriel había reunido, lo que su marido, Héctor, hizo constituye legalmente fraude y falsificación de documentos. Las transferencias de propiedad realizadas utilizando su firma falsificada pueden ser impugnadas y, por lo tanto, anuladas. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Pregunté. La impaciencia se apoderaba de mí. Los procesos judiciales pueden tardar años, eso es un hecho, admitió con franqueza el doctor Cortés, sin embargo. Podemos solicitar medidas cautelares inmediatas para impedir cualquier transferencia adicional de propiedad de manera ilegal. ¿Y qué pasa con el dinero que ya desvió?, preguntó Gabriel. Con preocupación, el doctor suspiró con pesadez. Rastrear y recuperar fondos desviados es un asunto complicado, especialmente si ya han sido transferidos a cuentas en el extranjero o convertidos en otros activos. Sentí una punzada de desesperación. Entonces, ¿qué sugiere usted que hagamos para recuperar lo que es nuestro?, le pregunté, volviendo a encontrar mi centro de determinación. El enfoque más rápido, dijo lentamente el abogado, sería confrontarlo a él, a Héctor, con todas las evidencias y negociar un acuerdo de manera extrajudicial. Con lo que tenemos aquí, él se enfrentaría a serias consecuencias criminales. Esto puede darle a usted una posición muy fuerte para negociar. No quiero negociar, respondí firmemente, golpeando la mesa suavemente con la mano. Quiero mi posada de vuelta. Quiero proteger lo que construimos con tanto esfuerzo. El doctor Cortés me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Comprendo, señora Isidora. En ese caso, necesitamos actuar con suma rapidez y de forma muy estratégica. Luego, delineó un plan de acción contundente. Primero, presentaremos una denuncia formal de fraude ante las autoridades policiales. Simultáneamente, iniciaremos medidas judiciales para congelar todos los activos de la empresa fantasma que creó Héctor y bloquearemos cualquier transacción que involucre legalmente a la posada. Esto creará un obstáculo legal infranqueable que impedirá la venta, explicó. Ningún comprador serio continuaría con una propiedad envuelta en un litigio legal tan serio. ¿Y qué hay de la boda?, pregunté, mirando a Gabriel. Está marcada para dentro de tan solo 2 semanas. La idea de suspender todo abruptamente me llenaba de ansiedad, no por la farsa en sí, sino por la posibilidad de alertar a los traidores. No me casaré con ella, por supuesto, afirmó Gabriel categóricamente. Su determinación era un ancla en la tormenta. Pero tal vez deberíamos mantener las apariencias hasta que tengamos todas las medidas legales en marcha y seamos intocables. El doctor Cortés consideró mi dilema por un momento. Sus ojos perspicaces analizaban la situación como si fuera un complejo tablero de ajedrez. Posponer la fecha sería mucho más prudente que cancelar de manera abrupta, sentenció. Una cancelación repentina podría alertarlos de que algo anda muy mal, y no queremos eso. Necesitamos que sigan sintiéndose confiados para no alterar la estrategia legal. Asentí, sintiendo el pesado e incómodo peso de 2 semanas más fingiendo una normalidad inexistente. ¿Y qué pasa con la policía? ¿Deberíamos involucrarlos ahora mismo?,
Prepararé la denuncia hoy mismo, respondió el abogado con diligencia. Pero la investigación policial puede llevar un tiempo considerable. Nuestra prioridad inmediata y crucial es proteger la propiedad. Una vez que la posada esté asegurada legalmente, podemos enfocarnos en las consecuencias criminales. Cuando salimos de la oficina del doctor Cortés, 2 horas después, llevábamos una carpeta llena de documentos legales listos para ser firmados y un plan de acción detallado. El cielo de San Miguel de Allende, que normalmente es de un azul intenso y vibrante, estaba cubierto por nubes pesadas que prometían una inminente lluvia, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Gabriel mientras caminábamos hacia el coche, con una genuina preocupación en su voz. No, respondí honestamente, sin intentar endulzar la verdad. Pero lo estaré, créeme. Él apretó mi mano con un gesto reconfortante. Superaremos esto juntos, mamá, tú y yo, como siempre. De vuelta en la Rosa Eterna, encontramos a Valeria en la cocina, con el delantal puesto, preparando lo que parecía ser una degustación de salsas para el menú de la boda. Al vernos, sonrió con un brillo artificial. Ah, han vuelto. Vengan a probar esta salsa de tamarindo que estoy desarrollando para el plato principal, ofreció con entusiasmo. La observé con unos ojos completamente nuevos, desprovistos de cariño. Su belleza, que antes admiraba con inocencia, ahora me parecía calculada y peligrosamente depredadora. Su acento portugués, que nos parecía encantador y exótico, sonaba de repente falso y sobreactuado. ¿Cómo no me di cuenta de nada antes?, me pregunté en silencio. Parece deliciosa, comenté, forzando una sonrisa, mientras probaba una pequeña cucharada de la salsa. Eres realmente muy talentosa, Valeria. Gracias, doña Isidora, respondió ella, pareciendo genuinamente satisfecha con el cumplido. Era una actriz consumada, pensé con un frío en el estómago. Quiero que todo salga perfecto para nuestro gran día, nuestro futuro juntos. Nuestro gran día. Las palabras resonaron en mi mente como una burla, un insulto descarado. Hablando de eso, dijo Gabriel, interpretando su papel con una asombrosa soltura, entrando en el juego. Estuvimos pensando en posponer la boda por algunas semanas. La sonrisa de Valeria vaciló visiblemente por un instante, una grieta fugaz en su fachada. ¿Posponer? ¿Pero por qué? ¿Ya está todo prácticamente listo y organizado?, preguntó, su voz con un tono ligeramente cortante. La tía Concepción sufrió una caída, inventé rápidamente, improvisando un drama familiar. Está en un hospital en la Ciudad de México. Como es la madrina de Gabriel, nos gustaría mucho que pudiera participar en la ceremonia. No podemos dejarla fuera, Valeria frunció el ceño. Claramente contrariada por el contratiempo inesperado, pero se esforzó por mantener la compostura. Oh, lamento mucho oír eso. Claro, podemos considerar un pequeño aplazamiento por la tía. Necesitaremos hablar con todos los proveedores de inmediato. Por supuesto, yo me encargo de todo eso, ofreció Gabriel, asumiendo su rol. No será más de un mes de retraso, te lo aseguro. Antes de que Valeria pudiera responder o protestar, Héctor entró en la cocina. Llevaba puesto el suéter azul oscuro que yo había tejido para él el invierno pasado. Y verlo usando algo que mis manos habían creado con tanto amor me provocó un dolor agudo y punzante en el pecho. Una mezcla de rabia y nostalgia. ¿Qué están haciendo todos aquí?, preguntó jovialmente, con una sonrisa amplia. Esto huele de maravilla, Valeria. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella, y en ese cruce de miradas fugaz vi lo que nunca antes había percibido, aquella mirada cómplice. Esa comunicación silenciosa entre amantes que sellaba su alianza contra mí. Gabriel está pensando en posponer la boda, informó Valeria, su voz controlada, pero con un inconfundible rastro de tensión. La tía Concepción tuvo un desafortunado accidente. Héctor se giró bruscamente hacia su hijo. Vi sorpresa y algo más, una punzada de alarma en sus ojos oscuros. ¿En serio? Es la primera noticia que tengo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hijo? Acabamos de recibir la llamada, mientras estábamos en la ciudad, papá, respondió Gabriel con una calma envidiable. No es nada grave, pero necesitará algunas semanas para recuperarse completamente.
Héctor estudió el rostro de su hijo por un momento que me pareció una eternidad antes de asentir lentamente. Claro, tiene todo el sentido esperar. Concepción siempre fue como una segunda madre para ti. El aire en la cocina se volvió espeso y pesado con todas las mentiras no dichas. Una atmósfera irrespirable. Fingí estar ocupada limpiando una encimera que ya estaba impecable, incapaz de mirar directamente a Héctor. ¿Cómo podía estar allí, discutiendo los detalles de la falsa boda de su hijo con su amante, mientras en secreto planeaba destruir todo lo que habíamos construido juntos? Era una monstruosidad moral. Voy a revisar las habitaciones, anuncié abruptamente, necesitando escapar de aquella farsa antes de que mi fachada se desmoronara por completo. Mientras salía de la cocina, oí a Valeria decir en voz muy baja: «Ella parece un poco extraña hoy». ¿Crees que ya sospecha algo, Héctor? No esperé a escuchar la respuesta de mi esposo. Subí las escaleras rápidamente, refugiándome en la habitación que compartíamos. La habitación donde, durante décadas, creí dormir al lado de un hombre que me amaba con la misma intensidad que yo a él. Me senté en el borde de la cama, hundida, y por fin me permití que las lágrimas, que había contenido todo el día, cayeran sin freno. No solo por el engaño de la infidelidad, sino por la pérdida irreparable de lo que creí que teníamos. Lloré por la muerte lenta y silenciosa de un matrimonio que había definido mi existencia durante casi toda mi vida adulta, mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer afuera, golpeando las ventanas como si intentara limpiar la suciedad del mundo. Lloré por el final de mi último otoño con Héctor, el final de una era. Los días que siguieron fueron una verdadera obra maestra de autocontrol por mi parte. Cada comida compartida con Héctor, cada sonrisa forzada dirigida a Valeria, cada conversación trivial sobre el futuro, todo me consumía lentamente por dentro. Pero mantuve mi fachada perfectamente intacta, inquebrantable. Al mismo tiempo, Gabriel y yo trabajábamos discretamente con el doctor Cortés para poner nuestro plan de protección en acción total. Los documentos legales de impugnación fueron presentados formalmente ante el tribunal el lunes siguiente. Se solicitaron medidas cautelares con efecto inmediato para bloquear cualquier transferencia financiera o transacción que involucrara a la posada. Mi nombre fue removido como firmante de todas las cuentas bancarias conjuntas, evitando así que Héctor pudiera seguir utilizando mi firma falsificada para desfalcos. La denuncia formal por fraude y falsificación fue registrada en la policía, dando inicio a la investigación criminal. Mientras tanto, la vida en la Rosa Eterna continuaba su ritmo normal. Los huéspedes llegaban y se iban, ajenos por completo al drama desgarrador que se desarrollaba bajo la superficie de nuestra aparente armonía familiar. Valeria continuaba con sus preparativos para la boda, aceptando el aplazamiento con una resignación forzada, aunque yo notaba su creciente inquietud y frustración. Ella hacía llamadas frecuentes en privado, siempre hablando en voz baja y con sigilo. Una tarde, apenas 7 días después de nuestro terrible descubrimiento, estaba organizando sábanas limpias en el armario de la ropa blanca cuando escuché voces que provenían de la habitación de invitados. La puerta estaba cerrada, pero las paredes de la antigua casa no eran tan gruesas como Héctor y Valeria parecían creer. «Están actuando raro», decía Valeria, su voz sonaba tensa y cargada de sospecha, traspasando las paredes de madera antigua. «Estoy segura de que algo anda mal con Isidora y Gabriel». «¿Estás imaginando cosas?», respondió Héctor, aunque la incertidumbre era palpable en su voz. Isidora siempre ha sido un poco despistada con los negocios, y en cuanto a Gabriel, solo está nervioso por la boda. «Es normal, no es solo eso, Héctor», insistió Valeria. «Ayer vi a Gabriel guardando unos documentos con mucha prisa cuando entré en la oficina. Parecía totalmente culpable». «¿Qué quieres que haga, entonces?». La irritación de mi esposo era ahora evidente. ¿Acusar a mi propio hijo de conspirar contra nosotros? «Creo que deberíamos adelantar el plan», dijo Valeria, después de un momento de silencio. «Los compradores se están impacientando mucho. Si esperamos mucho más tiempo, pueden desistir del negocio por completo. Y la boda, al diablo con la boda. Solo fue un medio para un fin. Podemos cancelarla, inventar cualquier excusa.
Lo importante es cerrar la venta antes de que algo salga mal. Mi corazón se aceleró con una alarma gélida. Estaban planeando actuar más rápido de lo que habíamos anticipado, con la intención de vender la posada de inmediato. Me alejé silenciosamente del armario y bajé las escaleras para buscar a Gabriel, quien estaba revisando el libro de reservas en la recepción. Necesitamos llamar al doctor Cortés ahora, le susurré, contándole lo que había escuchado. Van a intentar vender la Rosa Eterna de inmediato, están aterrados. Gabriel tomó su teléfono y salió al jardín para hacer la llamada en privado. Regresó unos 15 minutos después, el alivio inundando su rostro. Las medidas cautelares fueron aprobadas esta misma mañana, me informó en voz baja. La posada está oficialmente bajo disputa judicial. Cualquier intento de venta será invalidado automáticamente. La investigación policial sigue en curso, pero el delegado Flores quiere reunirse con nosotros mañana mismo para tomar nuestras declaraciones formales, asentí, sintiendo una mezcla de aprensión y renovada determinación. Entonces, ¿estamos protegidos por ahora? Sí, pero necesitamos tener muchísimo cuidado. Si se dan cuenta de que, lo sabemos, huirán de San Miguel de Allende, completé, llevándose todo lo que consiguieron robar hasta ahora. Aquella noche, cenamos los tres juntos en la cocina de la posada, después del horario de cierre, como solíamos hacer a veces. Yo había preparado bacalao con patatas, el plato favorito de Héctor. Era surrealista servir con cariño y esmero al hombre que planeaba traicionarme de todas las formas imaginables. Está delicioso, Isidora, elogió Héctor, saboreando el plato como si nada estuviera mal en su vida. Como si no estuviera viviendo una mentira monumental. Gracias, respondí automáticamente, es la receta de mi madre. Valeria observaba nuestra interacción con ojos atentos y cautelosos. Tienen una historia tan hermosa juntos, comentó, su voz dulce como el veneno puro. 43 años, no puedo ni imaginar estar con alguien por tanto tiempo. Es toda una vida, Valeria, concordé, buscando sus ojos fijamente. Construimos cada rincón de esta posada juntos, ladrillo por ladrillo. Hay tanto de nosotros aquí dentro que a veces pienso que las propias paredes guardan nuestras memorias. Vi un ligero malestar pasar fugazmente por el rostro de Héctor. ¿Estaría sintiendo culpa o solo irritación por mi sentimentalismo inoportuno? Hablando de la posada, dijo él, cambiando abruptamente el tema, estuve pensando que tal vez ya es hora de hacer algunas renovaciones serias. Modernizar un poco, tal vez expandir el negocio. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Gabriel. Este era el comienzo de su trampa. ¿Qué tipo de renovaciones tienes en mente, querido? Pregunté inocentemente, sirviéndome un poco más de ensalada. Nada drástico, por supuesto, respondió Héctor, gesticulando vagamente con el tenedor. Pero estuve conversando con algunos inversores interesados en propiedades en la región. El turismo en San Miguel de Allende está creciendo a pasos agigantados y podríamos capitalizar eso con algunas mejoras estratégicas. ¿Inversores? Repetí, manteniendo mi voz neutral mientras mi corazón se aceleraba con fuerza. Eso es nuevo para mí, Héctor. Solo conversaciones preliminares, cariño, respondió rápidamente, nada concreto todavía. Valeria intervino con un entusiasmo artificial y desmedido. Sería maravilloso modernizar este lugar, mantener el encanto rústico, por supuesto, pero añadir algunas comodidades de lujo, un spa. Tal vez una piscina climatizada, una piscina cambiaría completamente el carácter de la Rosa Eterna, observé con calma, mi voz era un acero frío. Siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer una auténtica experiencia de montaña, no un resort genérico. Los tiempos cambian, mamá, dijo Valeria, con un tono ligeramente condescendiente que hizo que mis dedos apretaran el tenedor con más fuerza. Los turistas de hoy quieren confort y lujo, incluso en destinos rústicos. Ellos buscan otra cosa. Qué interesante que estés tan segura sobre lo que quieren los turistas, respondí, permitiendo que un poco de mi verdadera voz se transparentara, dejando entrever el sarcasmo. Considerando que eres chef, no especialista en hotelería. Un breve silencio incómodo cayó sobre la mesa. Gabriel carraspeó, entrando al quite con una maestría sorprendente.
De hecho, yo estaba pensando, dijo, que tal vez deberíamos considerar registrar la posada como patrimonio histórico. El edificio tiene más de 100 años y eso podría darnos grandes beneficios fiscales, además de proteger su arquitectura original, que es única. Vi el pánico momentáneo en los ojos de Héctor y Valeria antes de que ambos lograran controlar sus expresiones. Patrimonio histórico. Héctor negó con la cabeza con brusquedad. Eso traería todo tipo de restricciones sobre lo que podemos hacer con la propiedad. Parece una pesadilla burocrática y costosa. Yo creo que es una idea totalmente fascinante, Héctor, insistí, apoyando la estrategia de mi hijo. Después de todo, queremos preservar lo que construimos aquí, ¿no es así? Para las generaciones futuras, Héctor me miró fijamente por un tiempo que pareció eterno. Y por un microsegundo vi algo en sus ojos que me recordó al hombre que solía amar. Una vacilación, tal vez incluso arrepentimiento, pero se desvaneció tan rápido que dudé de si realmente había existido. Claro, dijo con una sonrisa forzada. Podemos explorar todas las opciones en su momento, después de la cena. Mientras Valeria se ofrecía a lavar los platos, otro pequeño papel en su elaborada actuación de nuera perfecta. Héctor me llamó para dar un paseo en el jardín. La noche estaba fría y 1 millón de estrellas salpicaban el cielo oscuro sobre las montañas. Has estado muy distante últimamente, comentó, mientras caminábamos entre los rosales que yo había plantado décadas atrás. ¿Lo he estado? Respondí, observando mi aliento formar pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Tal vez solo estoy cansada. Organizar una boda es agotador, incluso con el aplazamiento. Es más que eso, se detuvo, girándose para encararme. A la luz tenue de la luna, su rostro parecía más viejo, más marcado por las líneas del tiempo. Estás diferente, más reservada, Isidora. La gente cambia, Héctor, respondí suavemente. A veces descubrimos cosas que nos transforman profundamente. ¿Qué cosas? Había una nota de aprensión marcada en su voz ahora. Por un momento, consideré seriamente confrontarlo allí mismo, en el jardín que planté con mis propias manos, arrancarle la máscara y obligarlo a encarar sus mentiras. Pero no era el momento aún. El plan no estaba completo y yo necesitaba ser la dueña del tiempo. Nada específico, respondí, desviando la mirada hacia las montañas distantes. Solo el peso de los años, tal vez, que nos hace pensar sobre lo que realmente importa en la vida. Él asintió lentamente, pareciendo momentáneamente aliviado, pero aún desconfiado. ¿Sabes que te amo, no es así? Las palabras, que durante tantas décadas habían sido mi consuelo y alegría, ahora sonaban huecas y falsas en la boca de un extraño. Era como escuchar a un mal actor recitar sus líneas. Lo sé, mentí, sintiendo las palabras amargas en mi lengua. Aquella noche, acostada al lado de Héctor, en la cama que compartimos durante casi medio siglo, permanecí despierta, escuchando su respiración lenta y constante. ¿Cómo era posible dormir tan pacíficamente al lado de alguien mientras se planeaba destruir todo lo que esa persona amaba? ¿Qué clase de vacío existía dentro de él que permitía tamaña duplicidad? Y aún más perturbador, ¿qué decía eso sobre mí? Que no había percibido la falsedad creciendo a mi lado durante todos esos años de vida. A la mañana siguiente, Gabriel y yo salimos muy temprano para nuestro encuentro crucial con el delegado Flores en la comisaría local. Era un hombre corpulento, de ojos agudos y una expresión que sugería que ya había sido testigo de todo el engaño humano posible en sus años de servicio. Falsificación, fraude documental, desvío de patrimonio, enumeró después de examinar los documentos proporcionados por él. Doctor Cortés, tenemos elementos más que suficientes para iniciar una investigación formal en contra de su esposo y la señorita Valeria. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Pregunté, consciente de que el tiempo se agotaba rápidamente. Las investigaciones financieras son complejas, señora Isidora, respondió honestamente el delegado Flores. Normalmente llevarían semanas, tal vez meses. Pero considerando las circunstancias y la posibilidad real de que los sospechosos intenten salir del país, podemos acelerar el proceso de manera urgente. Planean finalizar la venta en breve, informó Gabriel.
Posiblemente en los próximos días, o incluso hoy mismo, el delegado asintió con gravedad. En ese caso, necesitaremos actuar con máxima celeridad. Tengo dos opciones para ustedes. Nos explicó que podíamos proceder con el enfoque más cauteloso, que era continuar la investigación discretamente, reuniendo más evidencias para construir un caso penal más sólido. O podíamos optar por la intervención inmediata, con la policía presentándose en la Rosa Eterna para intimar formalmente a Héctor y Valeria, señalando que sus actividades ya estaban siendo investigadas. La segunda opción puede alertarlos, hacer que destruyan evidencias o intenten huir, advirtió el delegado con seriedad. Por otro lado, puede impedir que concreten la venta, que es su objetivo. Gabriel y yo nos miramos, sopesando las consecuencias de cada opción. Creo que ya tenemos medidas judiciales bloqueando cualquier transacción de la propiedad. ¿Es correcto?, dije finalmente. Sí, confirmó el delegado. Pero las personas muy determinadas pueden encontrar lagunas legales, documentos falsos, transferencias no registradas. Ya he visto de todo en este trabajo. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión final sobre mis hombros. Por un lado, la idea de que Héctor y Valeria fueran confrontados oficialmente por sus acciones tenía un atractivo innegable, una forma de justicia inmediata. Por otro, si eran alertados prematuramente, podrían escapar con el dinero que ya habían desviado. Vamos a continuar con la investigación discreta, decidí finalmente, pero con urgencia máxima. Mientras tanto, mantendremos la farsa en casa. ¿Estás segura de que puedes, mamá?, preguntó Gabriel. La preocupación era evidente en su voz. ¿Continuar viviendo con ellos fingiendo que no sabes nada de sus planes? Yo construí esa posada con mis propias manos, respondí, levantando el mentón con orgullo. Puedo soportar unos días más de mentiras para salvarla de la destrucción. De vuelta en el coche, mientras Gabriel conducía en silencio. Las montañas alrededor de San Miguel de Allende estaban cubiertas por una densa niebla, creando un paisaje melancólico que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente. Gabriel suspiró profundamente. En cómo nunca llegamos a conocer realmente a las personas, ni siquiera a las más cercanas a nosotros. Tu padre no siempre fue así, dije, sintiendo la necesidad de defender al hombre que me había traicionado tan completamente. Hubo un tiempo en que él realmente amaba la Rosa Eterna, cuando el sueño era tanto suyo como mío. Reflexioné sobre la pregunta, intentando identificar el momento exacto en que mi esposo comenzó a distanciarse, a soñar con otra vida. Tal vez fue cuando la posada comenzó a tener un éxito real. Hace unos 5 años, respondí lentamente. Paradójicamente, cuanto más prosperábamos, menos satisfecho parecía, como si el sueño realizado hubiera perdido su brillo. Al llegar a la posada, encontramos un coche sedán negro y elegante, con vidrios oscurecidos, estacionado en la entrada. Un vehículo que no reconocimos. Gabriel y yo intercambiamos miradas aprensivas antes de entrar. En la sala de estar, Héctor estaba sentado con 2 hombres de traje, con documentos legales esparcidos sobre la mesa de café. Al vernos, se levantó rápidamente, una expresión de sorpresa culpable en su rostro. Isidora, Gabriel. No esperaba que volvieran tan pronto, claramente, respondí, observando fríamente los papeles en la mesa. Estamos interrumpiendo algo. Uno de los hombres, alto, de cabello canoso perfectamente recortado y traje impecable, se levantó y me extendió la mano con una sonrisa forzada. Señora Pérez, es un placer conocerla. Soy Marcelo Barrios, de Horizonte Emprendimientos. Estreché su mano mecánicamente, sintiendo un escalofrío. Horizonte Emprendimientos. Sí, estamos discutiendo algunas posibilidades de inversión para la propiedad, explicó Barrios suavemente. Su marido mencionó que estaban considerando una renovación muy sustancial. Ah, sí, miré directamente a Héctor, que parecía estar intentando comunicarme algo con los ojos. Una súplica silenciosa para que siguiera el juego. Qué interesante, no recuerdo haber finalizado esa decisión de renovar. El segundo hombre, más joven y con una expresión calculadora, intervino. De hecho, señora, estamos proponiendo una asociación completa.
Horizonte asumiría la gestión de la propiedad, transformándola en un resort boutique de lujo, mientras ustedes mantendrían una participación minoritaria. ¿Participación minoritaria? Repetí lentamente, con la voz llena de incredulidad, en la posada que construí desde cero. El aire en la sala se volvió increíblemente tenso. Gabriel se acercó, poniendo una mano protectora en mi hombro. Caballeros, dijo con una calma que me sorprendió. Agradezco su interés en nuestro negocio familiar, pero me temo que hay un malentendido. La Rosa Eterna no está en venta, ni estamos buscando socios externos en este momento. Marcelo Barrios pareció genuinamente sorprendido. Su padre nos dio a entender que la familia estaba unida en esta decisión. Mi padre, respondió Gabriel fríamente. No habla por toda la familia. Héctor se movió incómodamente, visiblemente no preparado para este enfrentamiento abierto. Gabriel, Isidora, ¿podemos discutir esto en privado? Los señores Barrios y Mendoza viajaron desde Ciudad de México especialmente para esta reunión crucial. Lamento el inconveniente, respondí, mi voz era firme y resonante. Pero como dijo mi hijo, no hay nada que discutir. La posada no está en venta. En ese momento, Valeria entró en la sala, pareciendo momentáneamente desconcertada al vernos a Gabriel y a mí allí. Rápidamente se recuperó, sonriendo con gracia. Ah, ya conocieron a los representantes de Horizonte. ¿No es una propuesta fascinante la que traen? La naturalidad con que se insertó en la conversación, asumiendo el papel de copropietaria con derecho a opinar sobre el futuro de la posada, encendió algo dentro de mí. Una rabia que había estado ardiendo lentamente ahora amenazaba con convertirse en llamas abiertas y destructivas. Valeria, dije, mi voz peligrosamente tranquila, ¿por qué no les muestras a los señores nuestro jardín mientras preparo un café? Estoy segura de que les gustaría ver la propiedad antes de que se vayan. Ella dudó un instante, sus ojos volaron rápidamente hacia Héctor, que asintió discretamente. Claro, respondió, recuperando su composición. Por aquí, señores. Los acompañaré con gusto. Tan pronto como salieron al jardín, me giré hacia Héctor, ni siquiera preocupándome en esconder mi furia, que era palpable. ¿Cómo te atreves a intentar vender nuestra posada a mis espaldas? Héctor levantó las manos en un gesto apaciguador. Isidora, no es lo que parece. Solo estamos explorando opciones. Nada ha sido decidido. No me mientas, las palabras salieron más altas de lo que pretendía. Hablaron de participación minoritaria. Eso no es explorar opciones, Héctor, es negociar la venta de nuestro hogar. Gabriel se colocó entre nosotros, siempre el mediador. Padre, ¿qué está realmente pasando aquí? Héctor se pasó la mano por el rostro, pareciendo súbitamente mucho más viejo y cansado. Es complicado, hijo. Entonces explica, exigió Gabriel, porque parece bastante simple desde nuestro punto de vista. Estás intentando vender la posada sin consultar a mamá, la copropietaria legal. Por un momento pensé que Héctor iba a confesarlo todo. Vi la lucha en sus ojos, el peso de las mentiras volviéndose demasiado pesado. Pero entonces, como una cortina que se cierra, la vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una determinación fría. Estoy haciendo lo que es mejor para todos nosotros, declaró con firmeza. Esta posada ha estado absorbiendo nuestras vidas durante décadas. Nos estamos haciendo viejos. Isidora, no quiero pasar mis últimos años cambiando sábanas y arreglando tuberías. Entonces es eso. Pregunté, incrédula. ¿Estás cansado? Y por eso decides tirar por la borda todo lo que construimos juntos. No es tirarlo por la borda, insistió. Es evolucionar. La propuesta de Horizonte es muy generosa. Dinero suficiente para jubilarnos cómodamente, tal vez incluso comprar esa casa en la playa que siempre quisiste. Isidora, negué con la cabeza, maravillada por su capacidad para distorsionar la realidad. Nunca quise una casa en la playa, Héctor. Ese siempre fue tu sueño, no el mío. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento me di cuenta de la extensión del abismo que se había formado entre nosotros. No era solo sobre la infidelidad o la conspiración financiera.
era sobre el hecho demoledor de que, después de 43 años juntos, mi marido no me conocía realmente. Esta conversación no ha terminado, dije finalmente, recomponiéndome. Pero ahora tenemos invitados a quienes atender, invitados indeseados, pero aún así. Huéspedes de la Rosa Eterna, salí rápidamente hacia la cocina para preparar el café prometido, dejando a Héctor y Gabriel en un silencio cargado y tenso. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín, donde Valeria mostraba orgullosamente los rosales a los ejecutivos de Horizonte, rosales que yo había plantado, regado y podado a lo largo de décadas. La facilidad con que ella reclamaba mi trabajo, mi vida, como si fueran suyos, era sencillamente asombrosa. En ese momento, tomé una decisión inquebrantable. El tiempo de fingir había terminado. Era hora de poner fin a este juego sucio de una vez por todas. Los días que siguieron al enfrentamiento con los ejecutivos de Horizonte estuvieron llenos de una tensión insoportable. Héctor estaba visiblemente nervioso, revisando constantemente su teléfono y haciendo llamadas en privado. Valeria, por su parte, alternaba entre ser excesivamente solícita conmigo y distante, pasando largos periodos encerrada en la habitación de invitados. Gabriel y yo manteníamos contacto constante con el doctor Cortés y el delegado Flores, informados sobre el progreso de la investigación. Se descubrieron cuentas bancarias secretas en el extranjero. Evidencia concreta del plan a largo plazo de Héctor. En el cuarto día, después de la tensa reunión, recibí una llamada urgente del doctor Cortés mientras estaba en la ciudad comprando provisiones para la posada. Señora Isidora, dijo con la voz apremiante, creemos que su marido y la señorita Valeria están planeando abandonar el país de inmediato. Nuestros investigadores descubrieron pasajes comprados a sus nombres para Madrid, partiendo mañana por la noche, y hubo una gran transferencia a un banco español esta mañana. Están huyendo, susurré, agarrándome al carrito de compras para mantener el equilibrio. Me temo que sí. El delegado Flores está preparando órdenes de arresto, pero no estarán listas antes de mañana. Si sospechan que nos estamos acercando, van a desaparecer hoy mismo, completó el abogado. Me instó a volver a casa y actuar con normalidad, mientras un oficial de paisano sería enviado a vigilar discretamente la posada. Al regresar a la Rosa Eterna, encontré una escena de aparente tranquilidad. Héctor estaba en la recepción atendiendo a unos huéspedes. Y Valeria en la cocina. Necesito tu ayuda con las maletas, me dijo Héctor, sonriendo forzadamente a los recién llegados. Había una energía nerviosa en él. Más tarde, en el pasillo, me propuso salir a cenar, solo nosotros dos. Un intento desesperado por alejarme de la posada esa noche. Rechacé la invitación con una excusa casual. Aquella tarde, en el depósito de ropa de cama, Gabriel y yo finalizamos nuestro plan. Yo fingiría cambiar de opinión sobre la cena y luego olvidaría mi bolso, lo que me daría una excusa para volver de forma inesperada. Gabriel se escondería en la oficina para observar si los atrapábamos intentando huir o removiendo documentos. Tendríamos testigos para confirmar sus intenciones. Mientras me vestía para la cena, con un vestido azul marino que a Héctor le gustaba, me miré al espejo, sintiendo una extraña calma. ¿Sobrevivirás a esto?, susurré a mi reflejo. Héctor me esperaba en la sala, con un ramo de rosas de mi propio jardín. Al acercarnos a la puerta, escenifiqué mi parte. «Oh, olvidé mi bolso», exclamé, pidiéndole que calentara el coche. Corrí a la oficina, le susurré a Gabriel que nos íbamos. Y salí a encontrarme con mi esposo. El restaurante era elegante. Durante la cena, Héctor se mostró extrañamente nostálgico, recordando nuestros primeros años. Quiero que sepas que, a pesar de todo, los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida, dijo, con una sinceridad que casi me hizo flaquear. Qué conveniente que menciones eso ahora, respondí, poniendo mi copa sobre la mesa con firmeza. Después de pasar meses planeando vender nuestra posada a mis espaldas, él palideció. No es tan simple, Isidora.
Entonces explícame, desafié. Explica por qué estás intentando destruir todo lo que construimos juntos. Le pregunté si el momento adecuado para la explicación sería después de que finalizara la venta. O tal vez después de que huyera a Portugal. Sus pupilas se dilataron en shock. Lo sabes, constató finalmente. Lo sé todo, confirmé, manteniendo mi voz baja y firme. Sobre Valeria, sobre la empresa fantasma que creaste, las falsificaciones, los planes para vender la posada y sobre los pasajes a Madrid para mañana por la noche. Le dije que se acabó, que la policía estaba preparando órdenes de arresto. Las cuentas estaban congeladas y la posada bajo protección judicial en ese momento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Están aquí. Valeria está empacando. Policía en camino. Necesito volver a la posada, dije abruptamente. Él me miró con desconfianza. ¿Sabes que algo está pasando en la posada en este momento? ¿No es así? No respondí. Solo lo encaré. Voy contigo, dijo, llamando al camarero. El viaje de vuelta fue silencioso y tenso. Al llegar a la entrada de la Rosa Eterna, vimos las luces intermitentes de 2 coches de policía. Héctor se detuvo bruscamente. Su rostro era una máscara de pánico. Isidora, no es demasiado tarde. Podemos arreglar esto. Algunas cosas, una vez rotas, ya no pueden ser reparadas, respondí suavemente. Salí del coche. En el jardín delantero. Valeria estaba siendo colocada en la parte trasera de un coche de policía. 2 hombres que no conocía estaban esposados. Gabriel corrió a mi encuentro. Estaban llevando todo, documentos, dinero. Hasta algunas joyas tuyas. El delegado Flores se acercó y me mostró el collar de perlas de mi madre y otros pequeños tesoros personales que Valeria había estado robando. Antonio, inmóvil, observaba la escena con horror. Cuando el delegado se acercó a él, no ofreció resistencia. Antonio Pérez dijo formalmente: Usted está siendo detenido para investigación de fraude, falsificación de documentos y desvío de patrimonio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras era conducido al coche patrulla, Héctor me miró una última vez. Lo siento, murmuró. Me quedé allí, en el jardín que había cultivado durante décadas, observando cómo se llevaban a mi marido de 43 años. Gabriel puso un brazo protector a mi alrededor. ¿Estás bien? Mamá, no, respondí honestamente, pero lo estaré. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Héctor confesó sus crímenes a cambio de una pena reducida. Descubrimos que había desviado casi 2 millones de pesos. Logramos recuperar la mayor parte del dinero y el divorcio se finalizó en tiempo récord. Héctor fue sentenciado a 4 años de prisión. 6 meses después, recibí la visita de doña Clara, la madre de Valeria. Nos sentamos en la terraza. 2 mujeres unidas por la traición de sus seres queridos. Quería disculparme personalmente, dijo ella. Nunca imaginé que Valeria fuera capaz de algo así. Ninguna de nosotras conocía realmente a las personas que amábamos, respondí con una sorprendente falta de amargura. Esa es tal vez la lección más difícil de todo esto. Me preguntó cómo estaba. Estoy descubriendo quién soy sin él, respondí honestamente. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. 43 años es mucho tiempo para definirse como parte de una pareja. 1 año pasó. La Rosa Eterna no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Gabriel, quien asumió la administración conmigo, estaba transformando el dolor en algo constructivo. Una tarde de otoño, recibí una carta de Héctor con el sello de la penitenciaría. La llevé al Jardín de los Rosales. Héctor pedía perdón, sin esperar recibirlo. Explicaba cómo se había perdido, cómo el aburrimiento había abierto espacio para resentimientos silenciosos, y cómo Valeria representó una huida de la mortalidad que comenzaba a sentir. Su confesión final me tocó profundamente. Solo ahora, sentado en una celda, entiendo realmente lo que tiré por la borda. No era solo un matrimonio o una posada. Era una vida entera de momentos compartidos que nunca más tendré.
El mayor castigo no es la prisión, Isidora, sino saber que destruí lo que realmente importaba, y que nada de lo que yo pueda hacer jamás traerá a eso de vuelta. Doblé la carta. Me di cuenta de que ya no odiaba a Héctor. El odio se había disipado, reemplazado por lástima. No solo por él, sino por ambos, por el futuro que habíamos planeado y que ahora seguiría caminos separados. El otoño estaba llegando a su fin, dando paso al invierno, pero después del invierno vendría la primavera y con ella nuevas flores y nuevas posibilidades. Comprendí que la verdadera naturaleza de volver a empezar no era borrar el pasado o fingir que el dolor nunca existió. Era reconocerlo, llevarlo como parte de quienes nos convertimos, y aún así seguir adelante, permitiendo que nuevos jardines florezcan donde los antiguos fueron destruidos. Guardé la carta y me levanté, lista para volver a la posada, mi posada, donde Gabriel estaría esperando para discutir los planes de expansión. La vida que yo conocía había terminado en un otoño, pero otra vida, inesperada y aún por descubrir, estaba apenas comenzando. Y esta vez sería enteramente mía. Amigas, esta historia es un espejo para todas nosotras. Si hay un mensaje que quiero dejarles hoy, es que la traición duele y el engaño puede derribar muros que creímos inquebrantables, pero nunca tiene el poder de definir quiénes somos. A mi edad, a nuestros años, a veces nos definimos por la pareja o por el nido que construimos. Pero mi viaje me enseñó que la fortaleza más grande reside en redescubrir nuestra propia identidad, esa Isidora que existía antes de ser esposa. Antes de ser madre, el proceso de sanación comienza cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntar ¿qué voy a construir ahora? Como los rosales de la rosa eterna, a veces necesitamos que nos pode la vida para crecer más fuertes y con más vigor. No teman el final de una etapa. El duelo es legítimo, pero la reconstrucción es sagrada. Ródense de quienes realmente aman su legado, como mi hijo Gabriel, y confíen en su instinto y en la justicia. No son despistadas, simplemente aman con demasiada pureza. Si esta historia les ha tocado el corazón y les ha dado un nuevo aliento para seguir adelante. Si han sentido la misma rabia, el mismo dolor, o la misma liberación que yo sentí, por favor, compartan este video para que esta lección de resiliencia llegue a más mujeres. Y no olviden que cada día es una nueva oportunidad para plantar un rosal. Hasta la próxima historia.